haciendo un breve resumen de lo que platicamos ayer, estos 2 días íbamos a abordar los temas de clasificación. No sé si se vaya a ir incorporando más gente. Me acaba de llegar un correo de Ana Cristina Ruelas que no viene, entonces creo que vale la pena que empecemos. Creo que en un ratito se incorporará la comisionada Sigrid Arce, el comisionado Ángel Trinidad, pero nos han dicho que podemos iniciar. Entonces, en respeto también a su tiempo, me permito pues empezar. Entonces, haciendo un recuento, estos 2 días íbamos a ver los temas de clasificación. Ayer tuvimos una plática muy rica, creo yo, en los temas de reserva y en las distintas disyuntivas que tenemos, en las cuestiones de fondo que hay que abordar y aquellas que tienen cierto tema delicado y que hay que tratar con ese cuidado. Les agradecemos muchísimo sus aportaciones. Como quedamos el día de ayer, hoy veríamos el tema de confidencialidad de la información. Yo destacaría, para iniciar la plática y el debate, pues destacaría que en el tema de confidencialidad hay puntos muy relevantes. Hemos, en nuestra propuesta, trasladado un supuesto que antes estaba en reserva al de confidencialidad, que es el que tiene que ver con secreto fiscal, bancario y fiduciario, con el fin de enfatizar que estos secretos lo que protegen es el patrimonio de las personas privadas, el patrimonio de particulares, no así el de los entes públicos. No obstante, el secreto industrial sí queda plasmado como una posibilidad para entes públicos que enfrentan competencia económica, pero insisto, los secretos fiscal, fiduciario y bancario se trasladan al ámbito de lo confidencial, para hacer ese énfasis. Destacaría también el procedimiento que proponemos para determinar el interés público eventualmente de abrir información sobre particulares frente a solicitudes de terceros, que también creo que vale la pena abordar. Y pues en general las disposiciones que también aplican para la confidencialidad. Pongo estos temas sobre la mesa, por supuesto, en el entendido de que si ustedes quieren abordar algunas particularidades distintas, están en toda la libertad de hacerlo. Y destacar que contamos con la presencia además del secretario de Datos y de Edgardo, que es director general de normatividad en esa secretaría, que conocen pues también perfectamente y con toda la experiencia el tema de datos personales y podrán también aportar muchas ideas para el proyecto en esta materia. Entonces, pues si quieren empezamos. No sé si alguien quiere iniciar la discusión. No sé si, Alfonso, tú quieras enfatizar algo o… No, mejor esperamos. Ok, muy bien. Entonces, no sé si alguien quiere empezar. Pasamos el micrófono. Aunque sea viernes, que haya entusiasmo. ¿Quieren un cafecito antes? Se me hace que va a tener que opinar algo Alfonso. No, no es cierto. Otra disposición que es interesante en lo que se animan a participar es que incluimos, como ustedes verán en la propuesta, que no se considerará información clasificada la información fiscal, bueno, la información tributaria o bancaria de los entes públicos cuando se las pidan a ellos mismos, ¿no? Que es una disposición que trasladamos de lineamientos que hoy tenemos o que teníamos en el INFAI como organismo descentralizado y que trasladamos a la ley general como otro de los principios que pretendemos que se repliquen en las leyes estatales, ¿no? Son otras de las cuestiones que podríamos destacar. Me parece que en la medida en que las excepciones queden muy claras en la ley, como platicábamos la semana pasada, en la medida en que estas excepciones a la confidencialidad o a la privacidad queden muy bien establecidas, se reduce la discrecionalidad primero de las legislaturas en el ámbito estatal y de los servidores públicos cuando van a hacer excepciones también para abrir información sobre particulares. Entonces creo que aplica la misma regla de la precisión. ¿Qué hacemos? Ya sé, hacemos papelitos y el nombre que sacas es el que participa.
por orden alfabético. No sé si, por ejemplo, el artículo 63 que se propone merece algún comentario, bien en el sentido de señalar que debido a la reciente reforma del Código Fiscal no es necesario, o por el contrario, que es muy importante dejarlo aquí para que, con independencia de las determinaciones que en materia fiscal pudieran tomarse, se haga un pronunciamiento del carácter público de ese tipo de información. No sé si alguien quisiera opinar algo. Sí. Sí, gracias. Bueno, empezaré sobre todo por el tema del 63 y luego haré algunas consideraciones de otros dos temitas que traía al respecto del tema de confidencialidad. A mí me parece que el tema del 63, la reforma y la exposición de motivos que presenta el presidente Enrique Peña Nieto en el tema de las disposiciones fiscales, pues no viene más que a refrendar una posición que fue el primero que adelanta, es el IFAI. Recuerdo aquel tema de cancelación de decretos fiscales, donde fue interesante la resolución, de manera particular cuando se dice a quién se protege en el tema del secreto fiscal, en el tema de un beneficio tributario. Bueno, se protege al contribuyente, al que contribuye desde esa resolución del IFAI. El que no contribuye deja de estar, ¿no?, dentro de la esfera de protección del secreto fiscal. Palabras más, palabras menos, que me parece una resolución en el momento, pues, de gran calado y de gran evolución del pensamiento. Recordaba también aquella resolución del Tribunal Electoral, cuando hablaba del tema del secreto fiscal para la autoridad electoral, ¿no? Pues tú desarrollas funciones de fiscalización a los partidos políticos y a ti no opera el secreto fiscal, y en un principio de exhaustividad, por supuesto que puedes obtener la información. O el caso del Banco Unión, en la Cámara de Diputados y el tema de hoy Auditoría Superior de Fiscalización, Contraloría Mayor de Hacienda en aquel entonces, donde a la Cámara se le negaba información para el proceso de fiscalización. La verdad es que cuando hablamos del tema de acceso a la información, digo, es un proceso en evolución que inclusive el propio Congreso tuvo que vivir en su proceso de fiscalización una negativa de información a través del secreto bancario en su momento la autoridad electoral en su proceso de fiscalización respecto al secreto también bancario, fiscal o fiduciario. Y hoy a mí me parece que el 63 pues viene a responder ese pensamiento de evolución que provoca de manera particular el IFAI, que inclusive en la exposición de motivos del Ejecutivo y en el propio dictamen se reconoce lo que en su momento adelantó el IFAI. O sea, uno ve lo que comenta hoy el Ejecutivo en su exposición de motivos y no ve uno más que la expresión de aquella resolución del IFAI en aquel entonces, por lo menos la más conocida, sin que haya habido antes probablemente algunos antecedentes al respecto. O sea, me parece que el 63 no viene más que a incorporar un antecedente histórico, pero también una realidad legislativa, ¿no?, en donde era curioso señalar que aquellos que en un momento determinado señalaban con pretexto alguno de estos secretos para entregar la información, y hoy a través de la publicidad de que los que no pagan, no, es de acceso público. Creo que me parece que hoy el artículo 63 se encuentra cobijo, inclusive en esta última reforma en las disposiciones fiscales. Yo obviamente a favor. Yo tenía una respuesta, pero Cecilia, tenía una pregunta, pero ya me la contestó. La verdad es que sí, ya me acuerdo sin querer, porque sin siquiera formularla. Ya se la había contestado, porque yo veía que habían generalmente en las disposiciones donde existe en algunos lineamientos o en algunos proyectos de iniciativa de ley, generalmente el tema de que no opera el secreto fiduciario, el secreto fiscal, el secreto bancario, que me parece muy bien que lo hayan dividido en tres, porque recuerdo que generalmente estuvo las propuestas en el ámbito legislativo y en el ámbito de lineamiento y en el ámbito de la discusión en uno solo. Me parece que separarlo en tres le da mayor claridad en cuando no opera, pero yo lo veía en la parte de la reserva, pero me refiero que se adelanta porque
generalmente donde se había ubicado en el tema de la confidencialidad. Y es más, en un proyecto de predictamen del Congreso de la Unión, hace mucho tiempo que se creó un preproyecto de dictamen, se había ubicado en la parte de la confidencialidad. Así es. Pero es en serio, si al final lo que se protege es el tema de la cuestión privada de los particulares, pero aquí estamos hablando del sujeto obligado. Entonces me parece que la topografía legislativa donde lo ubican en el capítulo de reservas está bien. Esa era mi pregunta, que en el momento lo vi, dije que me había quedado con el ánimo legislativo que traía, pero me parece que está bien ubicado y que uno que se separó. Y otra cosa importante que veo es cuando ya referimos en el tema de la confidencialidad a disposición legal, a disposiciones de leyes o tratados, aunque ese es el tema de reserva, pero esa es mi opinión. Qué bueno que ahí ayudamos a leyes y no a disposiciones generales, que tengo que haber una interpretación en el sentido que es formal y materialmente una ley, ¿no? Y no una norma oficial y no un reglamento, lo cual me parece que fue el primer criterio que saca la la norma oficial no es una disposición legal, tiene que tener el carácter formal y material como ley, ¿no? Me parece que el solo hecho de hablar de leyes o de tratados internacionales acabamos con el debate a qué se refiere con disposición legal. Pero yo la reflexión que traía en este aspecto era, más allá del que ya comenté de las excepciones al 63 y obviamente al secreto bancario, fiscal y fiduciario. En el caso del Estado de México, y esa es mi primera inquietud, nosotros tenemos en información reservada como información confidencial el que cuando exista disposición legal. Obviamente y generalmente lo que se ve es que a nivel federal lo que se daba era disposición legal en el capítulo de reserva y en la mayoría de las legislaturas. Solamente lo dejo en la reflexión de lo que nosotros como instituto hemos platicado, obviamente porque está en nuestra propia ley, así lo quiso el legislador, que existe existe la posibilidad de clasificar por confidencial o por reservada por disposición legal. La pregunta era formular oye, ¿es reservada o es confidencial o en qué caso se da? Esto lo digo porque no está en el proyecto y solamente lo dejo como reflexión. Es que habrá en un momento determinado información que por el carácter temporal o permanente que tendrá la restricción es que podremos hablar de confidencialidad por disposición de ley cuando tiene un carácter temporal. Pero cuando tiene un carácter permanente, me parece que es confidencialidad por disposición legal. ¿Qué llega a suceder? Lo que pasa es que esto yo tengo entendido en el caso de las causas de confidencialidad, no viene por disposición legal, sino viene en la de reserva. No sé si lo estoy explicando. ¿Qué sucede si en una ley, por ejemplo, en el Código Federal de Procedimientos Penales en el 16, es por disposición legal, pero tiene un carácter temporal? Es decir, cuando se cumple el medio aritmético y una vez concluida la averiguación, entonces se dará acceso. No es, en el fondo, creo que ahí por disposición legal me parece que sí es una causa de reserva. Pero si en un momento determinado es por disposición legal, pero tiene el carácter no temporal sino definitivo, tendría que ver en el carácter como una causa de confidencialidad, no sé si me explico. Nosotros las tenemos por las dos, como causa de confidencialidad o como causa de reserva. Yo lo que nosotros hemos resuelto en el instituto es que va a depender del carácter temporal o no de la restricción de la información en términos de esa ley. En el caso de averiguaciones previas, yo sigo insistiendo que queda bien como una causa de reserva porque algún día va a ser pública. Cuando se venza o se cumpla el tema del término medio aritmético que te ponen en el 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Si estuvieran aparte de confidencialidad, pues te decías, bueno, no tendría que tener una temporalidad, tendría que ser indefinido el carácter restrictivo. Entonces yo sí creo, como en el caso del Estado de México, tenemos los dos supuestos. Va a depender del carácter temporal o indefinido de la restricción del derecho de acceso a la información. Solamente lo comento como una reflexión de lo que pasa en el Estado de México. Ok, gracias. Bueno, voy a hacer un comentario sobre eso. Nada más le doy la bienvenida a Francisco Ciscomani, que se incorpora hoy a nuestras reuniones. Y lo que yo diría es que más bien hay que atender al interés jurídico que se tutela, ¿no? Porque creo que en el caso de la ley federal y del proyecto que estamos, o de la propuesta que presentamos para discusión en esta mesa, creo que lo que tratamos de distinguir es que hay ciertos intereses que se tutelan y que atienden a una temporalidad efectivamente, que se consideran información reservada,
o aquel interés ya que se tutela, aquel interés que se protege, que es el de la privacidad de las personas, el de información que les corresponde o que les concierne, y entonces ahí sí hay, como regla general, hay excepciones, pero como regla general, una perpetuidad, ¿no? Pero me parece que atenderíamos como al interés que se tutela, ¿no? Al interés jurídico que se tutela. Sí. Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, ayer no estuve en el tema de lo de la información reservada, ya después aquí me dará un tuit Federico, que no me quiso dar una versión ejecutiva de lo que pasó ayer, pero bueno, para no entrar en detalles, hay dos detalles que a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿sí? Que no sé, y voy a aclarar aquí el punto, hablo desde la más profunda ignorancia del tema de confidencialidad sobre un tema que quiero tocar, pero que para mí es una inquietud. ¿Dónde quedan el tema de las devoluciones fiscales? Y lo voy a poner así como inquietud porque la condonación es una cosa, pero la devolución fiscal es otra cosa. Y yo no sé al final qué va a pasar con este tema a la hora de que vayan avanzando los criterios, porque finalmente es un dinero que sale del erario público para devolverle a un particular dinero que es de los impuestos. Yo no sé cómo ha tratado el IFAI este tema, digamos, en los estados esto no es un tema que nosotros veamos, por eso lo pongo sobre la mesa desde un tema simple, sencillamente de una inquietud. O sea, ¿cómo ha tratado el IFAI esto o cuáles son los criterios de esto? No los conozco, pero lo pongo sobre la mesa. Y el otro tema del que yo quería, digamos, precisar, es un tema que nos ha pasado un poco en Yucatán con respecto a la información confidencial relacionada con registros públicos. Y aquí voy a hablar de un tema del catastro, por ejemplo. Nosotros hemos tenido solicitudes de información en donde nos piden la relación de predios con personas. En el registro público entregan la información y en el catastro no la quieren entregar porque dicen que la finalidad del catastro no es asociar personas con predios, sino es asociar el predio con el pago de un impuesto. Entonces, no sé qué tantos valdría la pena desarrollar algo de este tema en materia de… porque en los estados tenemos esa complicación y yo como veo el proyecto aquí en materia de información confidencial pareciera como que todo quedaría abierto y tendría que entregarse la información inclusive relacionada. Nosotros en el Ayuntamiento de Mérida específicamente tuvimos incluso una discusión interesante con el director de la unidad de transparencia que empezaron a impedir solicitudes de acceso a la información sobre registros catastrales porque la finalidad del catastro no era asociar personas con predios. Entonces, te pedían una credencial de lector para demostrar que tú eras el propietario para poder tener la información del predio. Y entonces esto le generó una serie de problemas porque la página del catastro de Mérida tú entrabas, ponías el predio y te salía el propietario y ahora ya lo quitaron porque dicen que hay violación de datos personales. Entonces, a mí no me queda muy claro este tema asociado y por eso lo pongo sobre la mesa. Ok, voy a tomar la palabra respecto de la primera parte que señala Miguel y creo que la segunda parte que corresponde más a un tema de finalidad del dato, no sé si quieran decir algo el área de protección de datos del IFAI, incluso los demás por supuesto en ambos casos. En el primer caso de las devoluciones yo haría nada más la distinción y lo pongo también sobre la mesa respecto de los otros temas fiscales en donde se considera que es de interés público conocer montos, nombres, etcétera, en que la devolución por sí misma no es un beneficio sino es un derecho. O sea, la devolución es una figura que se presenta cuando yo acredito que pagué de más al fisco y entonces amerita o es la razón de que se me devuelve el dinero independientemente de que provenga del erario público. Entonces creo que la diferencia está en el beneficio y en el derecho que tengo de que se me devuelva lo que pagué en exceso, ¿no? Haría esa distinción. Pero podría darse que sea discrecional también, ¿no? O sea, yo lo pongo sobre la mesa, no. Es que no lo sabe. Hay devoluciones que se vuelan la barra y que probablemente sean improcedentes y por alguna razón resultaron procedentes y benefician a empresas X y Y. Eso no altera el criterio jurídico que el IFAI definió en el momento.
Y sobre el catastro, pues ahora sí que, si quieren, bueno, y si quieren agregar sobre esto algo, pero sobre el catastro creo que se abre la mesa a la discusión, porque creo que ahí es un tema de finalidad en el tema, en materia de datos personales, ¿no? Perdón, Sí. pero ¿cuál sería el criterio del IFAI en este caso? Sí. Porque es diferente los aspectos de condonación, digamos, de multas, ¿no? Son distintos de los aspectos de devolución. Exacto. Mi pregunta sería, para irnos más Claro. claro, si ha habido un asunto de esa naturaleza y si eventualmente podríamos tener un... Así es. Que yo recuerde no hay un asunto que yo recuerde no hay un asunto en especial sobre devolución, pero creo que jurídicamente, digamos, la diferencia que nos llevaría a considerar que puede ser información clasificada es justamente esa, que se está acreditando un derecho del fisco hacia el particular, que haces exigible a través de ciertas constancias, y que a diferencia de la cancelación, de la condonación, en donde sí podemos hablar de un tema de un trato diferenciado respecto al resto de los contribuyentes, que creo que es lo que ha dado lugar a que por interés público se abra cierta información y que derive incluso en una reforma legal que ahora está dada en... Mi duda era simplemente saber si había criterios aquí con respecto a algún tipo de ese tipo. ¿Tú te acuerdas de alguno? Yo no me acuerdo de cuántos No, ¿verdad? pero lo que sí es importante es que va a depender del caso concreto. No es lo mismo que yo diga, quiero acceder a todas las devoluciones que tramitaron los funcionarios de este instituto, Sí. porque todos tenemos eventualmente saldo a favor, gracias a que las retenciones pueden ser mayores. Tendríamos que ver finalidad, cuál es, o hablar de personas morales y de devoluciones. Quisiera saber cuáles son las devoluciones que se le han realizado a Jugos del Valle por los criterios de interpretación que el fisco en su momento tuvo sobre el jugo y la aplicación del IVA, si esto es alimento o no es alimento. Entonces, yo no me atrevería a definir un criterio concreto, pero sí creo que hay una clara distinción entre personas físicas y morales. Y por otro lado, tendríamos que atender a la finalidad del dato, porque incluso la devolución misma a los particulares, a un particular, ya no un funcionario público, a un prestador de servicios del mercado que está solicitando una devolución, podría ser información, a pesar de la devolución, sería información clasificada como confidencial en un supuesto concreto. En un supuesto de una persona moral que ejerce grandes devoluciones, hemos sabido que hay devoluciones de 3.000 millones de pesos a grandes consorcios, tendríamos que hacer prueba de interés público. Un poco una prueba de por qué le están devolviendo y cuáles son los criterios que podemos seguir para definir si el público merece saber por qué Televisa o Jugos del Valle tiene estas devoluciones, o por qué Coca-Cola hoy paga IEPS, pero por otro lado a lo mejor se le regresa. Hay que ponderar. Pero y ahí sería más un tema como de valoración, de rendición de cuentas en el esquema fiscal que se está aplicando, más que en lo individual, como dices, que sí podría ser un tema de confidencialidad, ¿no? Es que eso sí es digo, es una discusión, yo digo, es una discusión interesante porque finalmente sí ha habido, digamos, mediáticamente el tema el tema del IVA de alimentos y medicinas es quiénes eran realmente los beneficiados del IVA de alimentos y medicinas. Sí, pues, ¿Perjudicaba al usuario o beneficiaba a los grandes consorcios que tenían tasa cero y que tenían grandes devoluciones de impuestos? Y eso de alguna forma se ha tocado mediáticamente y como no lo vi, yo no conozco, digamos, el tema específico, lo puse sobre la mesa nada más para tratar de entender si valdría la pena tenerlo o no. Pero sí, yo creo que... Pero ya, digo, está incluido, creo que está incluido entre que se puede hacer una prueba de interés. Y la valoración propia caso por caso, ¿no? Porque sería más un tema, como decimos, de rendición de cuentas en cuanto a política fiscal, más que lo individual de una excepción a la confidencialidad, ¿no? No sé si quieran... Sí, bueno, sobre esto mismo, no sé si se pueda poner, yo estaba precisamente pensando en el caso de Jugos del Valle, ¿no? Y un caso ya más antiguo, también una devolución muy fuerte. Entonces, no sé si se puede poner un criterio que se atenderá a la naturaleza real del hecho e investigar si efectivamente fue una devolución o si fue una forma encubierta de condonación, porque si no, con la etiqueta de devoluciones... Sí. Pagas esto, pero te devuelvo esto y ahí ya hay... Pero yo no creo que o sea, el IFAI no tiene esas facultades, ni las tendrá ni a nivel constitucional para decir te están pagando un gato con una liebre, ¿no? O sea, es muy difícil partir de esa base, no tenemos facultades de investigación ni nada como institución. O sea, el punto concreto tendríamos que ver si efectivamente existe un interés público y es
superior al interés privado de mantener esta información confidencial para abrir la información. Teníamos que abrir varios cajones de información para que quien accediera a la información pudiera llegar a la conclusión que tú comentas, pero no necesariamente decir, abre esta información porque estamos seguros que por esta vía descubrieron otra. Eso es como difícil si se resuelve una controversia. Y quizá quedaría de alguna manera cubierta la posibilidad de analizar el caso por caso, como dice Francisco, en el 107, donde se desarrolla un procedimiento que da certeza o que pretende dar certeza a los particulares y a los que solicitan la información y a los particulares titulares de la información para valorar qué prevalece en un caso particular, ¿no? O sea, ese procedimiento me parece que podría coadyuvar a que caso por caso se fuera determinando de manera más cierta qué es lo que procede. Es todo un tema. Sí, Sobre todo cuando se trata de fiscalidad, las recientes reformas, creo que puede haber más oportunidades de apertura de información ahora que las que vimos anteriormente. Sin necesidad de estar en la línea gris de que si se implementa o no el secreto fiscal. Fue la discusión durante un año y medio hasta esta reforma. Así es. Sí, adelante, por favor. Mi duda es sobre si es necesario. Es decir, si ya tenemos una modificación de la legislación fiscal en ese sentido, no estaremos reiterando lo que ya está. Es decir, ¿qué aportaría de nuevo una disposición que ya está en la legislación fiscal? Ahí no me queda muy claro. Sí. Sobre esta parte de las condonaciones. Correcto. Alejandra creo que quiere comentar algo. Un poco apoyando lo que mencionaba José, estoy pensando en justamente esta discusión si de las devoluciones y si no las devoluciones, su característica, ¿no? Que puedan generar como criterios, más bien espacios también de duda y entonces buscar. Pero también pensando que se está ideando un recurso justamente para atender este tipo de situaciones, ¿no convendría que en esta legislación, no apelando, no sé si este es el principio general que se va a seguir o no, pero apelando a que permita la flexibilidad suficiente para que en cada ámbito específico de política pública se determinen otros criterios? No sé si no soy clara. Porque qué tal que después en la normatividad fiscal se define con mayor claridad lo que es una condonación y lo que es una devolución, o se define con mayor claridad lo que la condonación, distintas características de las condonaciones, qué sé yo. Entonces a lo mejor estamos en el peligro de caer lo que hacen las constituciones latinoamericanas en los últimos años, ¿no? Que es hacer política pública a partir de reformas constitucionales. Y el problema es que cuando cambia la jugada 2 o 3 años después, tenemos que volver a hacer una reforma constitucional. Y en este caso, si entiendo bien, están ambas legislaciones, pero no sé, como equivalen al mismo nivel de jerarquía, ¿cierto? Fiscal y esta. Entonces, pues tal vez sí apoyo la reflexión de si no nos meten más problemas un artículo que habla de algo que nos ha dolido mucho como sociedad en particular, pero que es muy específico si en los artículos anteriores, en el 107, ya se atiende en general esta preocupación. Sí, Miguel. Yo, un poco comentando lo que dice Alejandra, no sé qué es Alejandra. Alejandra Se Ríos. me fue ahorita lo que dice Alejandra. Yo lo veo más esta discusión en el tema de los estados, voy a volver a pensar en el tema estatal. Creo que no es reiterativa porque tendría que estar en las leyes estatales, las condonaciones estatales que también se dan en los casos y que no necesariamente vamos al ámbito federal. Yo creo que no sería reiterativa, yo creo que está bien que se ponga. Ese sería mi comentario. Y yo agregaría una cosa, que creo que lo que dice Miguel es muy importante, porque recordemos que la ley general va a ser la pauta para las leyes estatales, ¿no? Pero además creo que la disposición es más amplia que lo que hoy establece la reforma en materia fiscal, porque recuerden que y fue una discusión incluso del pleno pasado, la reforma en materia fiscal no dispone que se publiquen montos, o sea, dice qué se va a publicar y son nombres y RFC. Entonces, es todavía limitada en el sentido de que en principio no nos obligaría o no obligaría a la autoridad fiscal a publicar eso.
y eso fue un tema de discusión en el pleno pasado, si teníamos que atenernos a lo que dice la reforma o si podemos seguir analizando el interés público para abrir el monto vinculado al nombre, que es lo que no dice la reforma, ¿no? Ese es un punto. Tampoco incluye el perdón fiscal, ¿no? Tampoco incluye el perdón fiscal, que es otro tema. Entonces creo que el 63 es más amplio y viene a abrir la puerta para tener un criterio pues más aperturista en la materia, ¿no? No, sí tiene razón, no pensé en eso. Sí. Digo, yo creo que tenemos que también ver qué mensaje quiere mandar el legislativo, quiere mandar el IFAI y el grupo que ustedes conforman con una propuesta de ley. Yo siempre he dicho que en transparencia y en protección de datos avanzamos siempre centímetro a centímetro. Y una vez ganado ese espacio no lo podemos soltar. No podemos soltar, ¿no? Entonces, eventualmente si cambia la política del Estado mexicano modificando la parte de secretos fiscales, financieros, fiduciarios, daremos la batalla para algunos de las personas o de los sujetos destinatarios de la ley y que lo resuelva un tribunal eventualmente. Pero nosotros creo que sí estamos, además de la parte de que permeen otros órdenes del gobierno, particularmente los estados y municipios, además de la parte federal, sí tendríamos que retomar esa fórmula y no soltarla, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, técnico, pues probablemente no sea lo más pulcro, pero en ocasiones la legislación o las propuestas que hace una institución, un grupo de gente que trabaja el tema, es más de política pública. ¿Qué queremos verse embarado? Entonces ahí me parece que sí debemos de mantenerla por esa razón, con independencia de que cambie. Hay que recordar que el IFAI hizo algunas interpretaciones de la legislación en materia de procedimientos penales para abrir averiguaciones previas. Es un tema que ahorita tocamos, que creo que quedó un poco en el aire, porque si bien es cierto, esa información clasificada como reservada, siempre podrá haber información clasificada como confidencial, datos personales, y muy sensible que probablemente no vayan a las fuentes públicas del acceso. Para vencernos, la Procuraduría hizo una reforma legal al Código de Procedimientos Penales. Nosotros luego argumentamos que teníamos equivalencia, luego de disposición posterior deroga la anterior. Y luego tuvimos que actuar en consecuencia y resolver conforme a la legislación una vez que íbamos perdiendo los juicios, ¿no? Sí. Pero lo hacemos hasta ese momento. Por lo pronto nos quedamos con el pedazo del pastel. Incluso yo les diré otra cosa que cuando se trabajó en este documento discutimos y que quisiera someter a su consideración a ver si piensan si es buena idea y si debemos transitar hacia allá o nos quedamos como estamos. Y el tema es si tenemos que establecer esto incluso como una obligación de transparencia para la autoridad fiscal. Es decir, no solamente decir que es información que es pública, sino que es información que debe publicarse. Sí, eso también sería interesante. Digo, es agresivo, pero es interesante. Sí, es agresivo. O sea, de entrada es agresivo y es vanguardista poner en la ley que es información pública de oficio. O sea, finalmente hoy la reforma fiscal dice que se publique, ¿no? O sea, hoy la reforma fiscal dice que se publique. La cosa es que estaríamos ampliando lo que tendría que publicar la autoridad fiscal en la materia y que fuera una obligación de transparencia como tal y que periódicamente se actualizara y no tuviera que pedirlo la gente, ¿no? Entonces, podría ser, todo dependiendo de qué información queremos en el mercado, ¿no? O sea, tenemos esquemas para una toma de decisiones empresarial, vamos a suponer. El hecho de que ustedes no tengan ningún adeudo con una institución pública o privada, pues nos da gran tranquilidad si hago un negocio con ustedes o presto dinero. Estoy tratando de situarme en el mercado. Pero el hecho de que ustedes les hayan condonado fiscalmente pues una multa que a lo mejor estuvo mal impuesta, normalmente el fisco condona multas porque se va al extremo y uno solicita rápidamente mediante un procedimiento expedito y le condonan un buen porcentaje de las multas y ya usted lo pagan. No sé si esa información después puede ser utilizada en contra de los propios particulares para negarles el acceso a negociaciones de carácter comercial, empleo, préstamos. No lo sé, o sea, lo que estoy diciendo es que esta información pública podría tener diversos impactos en el mercado. Es como si yo conociera ahorita quiénes de ustedes han demandado a una institución o empresa y la
la vía laboral, pero es una información que se publica. No es una información a la que todos se podría acceder, pero cambiaría el criterio de ustedes con respecto a mí o a otros de los compañeros porque demandó a alguna institución, a alguna empresa, lo contratarían. Yo creo que hay que valorar, o sea, yo sugeriría que le demos una segunda pensada a esta publicación de estos datos, porque eventualmente podría tener un impacto negativo en la vida de las personas. Y me refiero particularmente a las personas físicas, no a las personas morales que están en el negocio. Las personas físicas sí tendría yo alguna. Estamos en un mundo intercomunicado, donde la gente puede saber prácticamente todo sobre nosotros y utilizarlo eventualmente en nuestro perjuicio. Entonces, pensemos muy bien este tipo de información donde el Estado puede también eventualmente utilizarlo como un mecanismo de presión política y de control, ¿no?, respecto a las personas. No pensemos que todo es liberal y todos tenemos gobiernos. Alguna vez, que Juan Pablo Guerrero y yo, y cito a Juan Pablo porque no está, pero Juan Pablo Guerrero y yo tuvimos una discusión con unos venezolanos chavistas. Y Juan Pablo insistía en que debería haber más apertura de datos de las personas. Eso era bueno para el mercado, para las toma de decisiones. Y yo al revés, yo estuve en la posición contraria. Yo dije que si no queríamos nosotros que realmente resguardar a las personas de injerencias que eran negativas en sus vidas, en sus relaciones laborales, en sus relaciones con instituciones bancarias, etcétera, deberíamos de dar lo menos posible a esas personas. Es decir, si el objetivo era tener información pública, no necesariamente toda la información de personas físicas contenida ahí debería transparentarse. Los venezolanos llegaron a la conclusión que mi posición era liberal, al revés de lo que pensaba en ese momento Juan Pablo, lo cual fue muy gracioso. Y yo dije, fíjate Juan Pablo, ¿cómo ves? Aquí lo liberal es que el Estado no pueda publicar o utilizar toda la información sobre él. Ve el punto de vista de mis amigos venezolanos que trabajaban para el Estado. Es el mundo al revés, ¿no? Entonces, acuérdense que no siempre el gobierno que tenemos va a tener el mismo sentido en la aplicación de las disposiciones de esta naturaleza. Pues nomás les quiero recordar eso. Si proponemos una legislación, tiene que ser para funcionar con actores políticos de toda la vida y defender esos derechos fundamentales que tiene la persona también a la privacidad. Pues, eso creo que es muy importante cuando hablamos, entremos a la reflexión también del balance de la prueba del interés público. ¿no? Sí, adelante, Alejandra. Bueno, un poco, creo que es una muy buena reflexión, porque creo que también estamos partiendo del supuesto de que todas estas condonaciones, cancelaciones o perdones tienen como motivación una decisión absolutamente discrecional. Entonces, ahorita reflexiono que probablemente algunas sean legítimas, entonces lo que uno necesitaría saber con mucha claridad son los criterios de esto, ¿no? El resultado, pero también los criterios de. Entonces, creo que nada más era, ahorita nada más como puntualizar que a lo mejor nos estamos yendo mucho porque se parte del supuesto de que todas estas decisiones son decisiones producto de acciones completamente discrecionales y probablemente sean unas legítimas. Entonces, en ese tenor, mover la información pública de oficio puede ser una estrategia no muy positiva, tal vez. No se me ocurre nada porque aparte no sé nada de fiscal y claro, competente, pero si el problema es si se decidió de manera discrecional o no el perdón o la cancelación, entonces lo que nos encantaría tener siempre publicados, eso sí, son Los criterios. para la cancelación o el perdón. Ya el resultado de a quién le cancelaron o a quién le perdonaron podría ser ámbito de información confidencial y discutirse conforme a lo que ustedes están planteando en el artículo 107. Los criterios, no, los criterios es eso, criterios, ¿no? Que pueden irse adecuando, no los criterios. Sí. O sea, el tema creo, y que es lo que ha sido parte del análisis del Pleno del IFAI, es efectivamente los criterios deben ser públicos y en términos generales los criterios, por ejemplo, para condonar o para cancelar créditos están en la ley, en el Código Fiscal. El punto es
si hay interés público en conocer los nombres y los montos vinculados entre sí. Y claro, esa es otra discusión que aquí en términos de cómo está propuesto sería público, y el punto del tema es, debe ser público de oficio o ante solicitud por este tema, ¿no? Pero creo que la reflexión es pertinente. Sí. Si vas a la información pública de oficio, puedes abrir la puerta. Yo consigo contigo que es muy agresivo ponerlo de obligación pública de oficio. No hay necesidad ahorita de ir tan rápido. Y sí podría generar un problema, digamos, hasta político, de retroceso, porque diría, bueno, estos quieren toda la puerta, ¿no? Cuando ya tuvimos, digamos, acceso a cierta parte y hay criterios para eso. Yo sí también, yo creo que es muy atendible lo que decía Francisco y lo que dice Alejandra. Yo no me metería en tema de publicación de oficio. No. Okay. Y hemos dejado de lado un poco, bueno, no sé si está acabada la discusión o si alguien quiere opinar sobre este tema todavía, pero hemos dejado de lado el tema del catastro, que no quiero que se nos olvide porque es otro punto que tocó Miguel, ¿no? Tenemos diferentes niveles de desarrollo de catastros. Sí, claro. México representa un mosaico de avance tecnológico en ese sentido. En alguna época yo trabajé mucho todos los aspectos de garantías mobiliarias e inmobiliarias como reforma, y les aseguro que en Estados Unidos ustedes entran al Google, le dan clic y llegan a Arkansas, y de Arkansas llegan a la casa tal, la ubican, le aplastan y están los datos. Ese es el nivel de información pública que podemos tener. Más allá de los datos de ubicación y a nombre de quién está la casa, no hay mayores datos. Lo que hay que pensar son registros públicos por definición, ¿no? Como el archivo histórico, que yo siempre decía que como era histórico, pues era todo público, y aún así no resultó todo público en algunas resoluciones del Pleno en la época que yo trabajé aquí. A mí me parece que mientras mantenga la naturaleza de públicos, la gente debe acceder mediante los esquemas que estén ahí para poder hacerlo. A veces será de forma física en un municipio que es muy atrasado del sur-sureste, y podrá ser de manera electrónica en un municipio del norte del país con mayor desarrollo humano, ¿no? Yo pienso que si hay una solicitud, obligar a generar información no necesariamente va a ser lo más consecuente, ¿no? Relacionar personas con predios, porque también esto puede ser amenazante para la seguridad de las personas en el contexto actual que vive en México. Yucatán tiene un contexto distinto, además digo, si vamos a presumir de estados, pues Yucatán tiene un índice de seguridad como Suiza, más o menos, ¿no? En alguna gira que hice con la gobernadora siempre me presumía de eso, ¿no? Somos como Suiza, porque hay cero no sé qué punto asesinatos o secuestros. El contexto es diferente en Yucatán. Podría pensarse en dar ese paso eventualmente por el propio contexto. Habrá pros y contras, habrá gente que diga, nos parece que procesar esa información con ese detalle podría generar, hagan una prueba de interés público, ¿no? O publiquen una parte de la información, digamos el catastro de los últimos 3 años, por darles un ejemplo, ¿no? Me parece que va a depender de cada entidad. Primero, de grado tecnológico y de acceso a registros que son públicos por definición, por un lado. Y por otro lado, del contexto correspondiente. Si yo pidiera lo mismo en Ciudad Victoria ahorita, y vaya, yo he ido algunas veces a Victoria, estoy seguro que no podría salir de Ciudad Victoria con mi propuesta, una vez que la comunidad supiera que había tratado de implementar eso, ¿no? Que fuera que fuera, ¿no? Mira, yo quería poner ponderado esto. En Mérida, en el catastro de Mérida, había un desarrollo tecnológico en donde tú entrabas por internet a una dirección y te arrojaba la cédula catastral con el nombre del propietario, la última transacción, la operación que se había hecho, o sea, una cédula catastral y el plano del predio. Hace 2 años, el titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, que había sido secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia, fue un día al Instituto y dijo que ya se había dado cuenta que eso violaba datos personales, que porque el principio de finalidad del catastro no era asociar personas con inmuebles, sino era asociar el valor de los inmuebles para efecto del pago de impuestos prediales. Y entonces empezó a negar a los ciudadanos conocer la información vía catastro
de quién eran los propietarios de los predios. Ese es el detalle que yo pongo sobre la mesa. Yo no creo que esa información no la puedas tener de todos modos, porque te vas al registro público de la propiedad con la dirección y asocias. El tema aquí para mí que era relevante es que muchas veces no se hacían los cambios de cédula catastral en predios que ya se habían vendido y aparecían como propietarios personas que ya no eran propietarios de bienes inmuebles en el catastro de Mérida, cuando en el registro público aparecía otro propietario, porque no se hacía el trámite de la F2 que se llama ya, que es la cédula catastral. Entonces, había una confusión porque decías, bueno, ¿y quién? Bueno, obviamente el propietario es el que aparece en el registro público, eso es evidente, pero para lo que te servía la cédula catastral es para saber si se había hecho el trámite del registro catastral de actualizar el valor del inmueble y una serie de cosas. Y eso nada más lo puede obtener el propietario del inmueble. Entonces yo me pregunto, ¿eso no es una regresión al acceso a la información en registros públicos? Pues yo creo que sí lo es, porque finalmente lo que te da el registro público es una seguridad patrimonial de saber exactamente cómo se dieron las operaciones de bienes inmuebles. Por eso lo pongo sobre la mesa, porque no lo veo muy claro asociado en el proyecto. Creo que Federico quiere opinar y después Gerardo. Bueno, en el caso del Estado de México solamente voy a poner los ejemplos que hemos vivido en el caso del Estado de México, el tema predial y el tema de los registros. Al final, en el caso del Estado de México, sobre solicitudes de acceso al caso del predial o a las actas de nacimiento de los registros civiles que manejan los municipios, pues hemos resuelto en el mismo sentido que ha venido el propio IFAI. Hay un procedimiento específico, especial para el acceso a esa información. Ya no hay más debate en el momento del recurso de revisión. Y hemos resuelto, pues tienes que pagar, porque además lo que hayan resuelto, pues hay un trámite específico, está reconocido probablemente no en una disposición de ley, pero sí en un tema reglamentario, pero además se paga un impuesto. Y bueno, no puede ser el derecho de acceso a la información para que se dejen de hacer los trámites y el pago correspondiente respecto al acceso a la información en registros públicos, como en el caso de registros civiles, como en el caso del predial, de la información catastral. A mí me parece, y hay otra parte que también hemos visto en el caso para que nos sepamos, allá se llama un instituto registral, que bueno, es como si fuera el registro público, aquí en el caso del Distrito Federal, allá se llama Instituto Registral sobre la situación de los inmuebles. También hubo, adicional a la discusión del tema de que hay un procedimiento específico, que es el que hay que agotar en la instancia correspondiente y pagar los derechos respectivos. También hubo, por lo menos del caso de su servidor, pues una reflexión sobre el tema o no de la publicidad de los registros públicos. Los registros públicos vinieron a la vida institucional antes que la ley de transparencia. Y como muchas otras cosas más que nos ha venido permitiendo normar, y adicionalmente el tema de los datos personales, y como se ha señalado en infinidad de foros, es un derecho en construcción en el caso de México. Que yo he invitado a los órganos garantes de los estados a que nos enfoquemos las pilas en materia de protección de datos personales en el sector público que nos corresponda. Está bien el tema del internet, yo no desprecio ese tema, está bien que coadyuvemos, pero es una competencia hoy del IFAI, que proteger a los menores, el internet, todo eso es muy importante. Pero nosotros tendríamos que concentrar, que yo he invitado, al carácter en el tema de datos personales, que va a depender mucho de ese tema, de cuál es el carácter de ese registro. Por ejemplo, nosotros decimos, no se relaciona, no es una relación de cuántos bienes tiene Federico Guzmán, sino una relación de bienes y cuál ha sido su antecedente histórico de ese bien. En alguna ocasión comentaba yo, bueno, es que hay un interés, en el caso de los registros públicos de la propiedad, hay un interés que habiendo un dato personal, pues tienes que revelar que quien es dueño de ese predio, de esa casa, pues es Federico Guzmán Tamayo, para un tema de certeza jurídica en las transacciones comerciales sobre inmuebles, para tener yo certeza jurídica de quien me vende
es efectivamente Federico Guzmán Tamayo, y que efectivamente sobre ese inmueble no hay un gravamen o algo que lo hace limitativo para la transmisión de la propiedad o de la compra. Y entonces ahí hay desde mi perspectiva, hay una ponderación ya legal de que cede el dato para saber que quien te vende es efectivamente la persona por un tema de certeza jurídica en la transacción. Y ahí está ahí. Pero es muy diferente, por ejemplo, en el caso de las actas de nacimiento que a mí me tocó ver en un recurso. Y yo invitaba, que había en el caso del sujeto obligado, desde mi perspectiva en aquel entonces una falacia, hacía una invocación sobre que había una confidencialidad legal, porque no se permitía el acceso, además tenía que acreditar. Y digo, no es cierto, porque donde te dices cuando se hace una ratificación, ¿no? O una cancelación del dato, no del acceso mismo. En México, hasta donde yo sé, por lo menos en el caso del Estado de México, hasta donde yo sé en el caso del Distrito Federal, porque estamos en un proceso de construcción de los datos personales o de la protección de datos personales, yo he hecho la invitación a los alumnos que ahí nos tendríamos que concentrar, más allá del recurso, es qué recomendaciones, como se llegan a dar en el caso del boletín judicial, en otros tipos de temas, en los casos de los registros, por ejemplo, de los registros civiles. Si es un registro público, no quiere decir que porque sea público todo el mundo pueda acceder. Hay sistemas en el caso de los registros civiles que son flexibles, como el nuestro, donde todo el mundo llega, pagas tu respectiva búsqueda y localización de un acta de divorcio, de un acta de nacimiento, y no te piden que te acredites. Y lo sabemos como litigantes quienes hemos ido, pagas ahí en el Arcos de Belén, y aquí está el acta y donde existen actas de divorcio es el acta de divorcio. Tal vez de un anónimo no, pero ahí está el nombre, tal vez las fechas. Hay un acceso flexible, hay en otras partes del mundo donde yo sé, donde no es tan flexible. Tienes que acreditar en algún momento determinado un interés, ¿sí? Un interés jurídico, un interés en el sentido para acceder al acta de divorcio, al acta de nacimiento, porque esas actas, como bien lo ha señalado ya el propio IFAI y nosotros mismos, pues es una fuente de datos personales, que asociados, ¿quién tiene que saber que Federico Guzmán tiene una inscripción en su acta de matrimonio, si es que lo puedes asociar con otros datos, ¿no? De que está divorciado. Y es donde tendríamos que entrar, y entonces el tema del debate de los registros, tenemos que ir haciendo un análisis en cada uno. Y entonces en la respuesta, nosotros lo que hemos resuelto sobre el registro, sobre la cuestión catastral es un procedimiento específico. Independientemente de nosotros los órganos garantes tenemos que entrar a la discusión sobre el acceso a información de los registros. Y ya todo esto termino. Creo que en la propuesta viene, y solamente ahí lo dejaría, la verdad no quería intervenir en este punto, pero lo dejo aquí en alguna otra propuesta que ya había habido ahí, un proyecto, lo dejo solamente sobre la mesa. Creo que viene en el proyecto, pero no sé si será necesario precisarlo. En algunos casos de disposición legal se decía que había que ser muy precisos en el tema también de hacer un tema de una prueba de daño, aunque exista una restricción por disposición de ley, pues de eso no implicaba que no se hiciera un tema de ponderación, no, sino de prueba de daño respecto a que viera una disposición fiscal, pero una disposición legal, porque en la mayoría de las leyes donde se había estos supuestos de restricción del derecho de acceso a la información, pues obviamente estaban, o ya estaban estas provisiones previos a la Ley Federal de Transparencia, y no hubo un análisis. Alguien decía, me acuerdo en aquella discusión, oye, ¿dónde está el secreto bancario, el secreto fiduciario y otros secretos de ley? Mira, pongamos una disposición de reserva, por disposición legal. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber un análisis de prueba de daño. Porque yo comentaba, y tenemos que hacerla porque si ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro reglamento del Código Administrativo del Estado de México, una disposición que dice que toda la información relativa a proveedores es información de carácter confidencial. Si esa disposición al final la llevas al Código Administrativo y no en un reglamento, que por el solo hecho de que el legislador dijo esto es información restrictiva por disposición legal, se tendría que quedar ahí, habría que hacer una valoración precisamente a través del principio de máxima publicidad, y si efectivamente lo que quiso hacer el legislador efectivamente esté cumpliendo con el sistema constitucional. Yo me pongo a pensar si de repente en una legislación local hay la tentación de decir toda la información relacionada con los procesos de licitación de obra pública es información reservada por lo menos los siguientes 20 años, eso no significa que necesariamente esa disposición legal, por mucho que haya sido pedida por un congreso local, vaya a tener vida desde la perspectiva de los principios del derecho de acceso a la información. No sé si habría que precisar en este mismo proyecto, que aunque yo siento que sí viene, pero hacerlo explícito, como se dijo algún día, hace algunos años, a ver, señores, el hecho que esté en disposición legal
no implica dejar de hacer el análisis de la prueba de daño. Eso fue en el documento de trabajo que se trabajó en ese. Yo creo que 2008. Es importante que lo volvamos a refrendar, porque a ver, parece que de repente vemos, ay, ¿por qué no ganó? Hay que hacer un análisis, por ejemplo, como el que se hizo en el caso de la cancelación de los créditos fiscales. Si no se hubiera respondido a la literalidad de la disposición fiscal, no se da simple y sencillamente la aplicas. A mí me parece que hay que insistir en ese punto. Creo, ¿sabes? Gerardo había pedido la palabra. Yo nada más rápido. ¿Por qué hago esta precisión? Mira, en el artículo 62 que propone el proyecto dice, no se considera información confidencial la que se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. Luego entonces, el catastro es un registro público, es una fuente de acceso público, sí o no, habría que precisarlo aquí. ¿Por qué? Porque en Mérida, para el Ayuntamiento de Mérida, el catastro no es una fuente de acceso público. No es un registro. Entonces, o lo ponemos o no lo ponemos, porque si no está específico van a seguir diciendo que el catastro solamente puede ir a pedir datos catastrales quien acredite un interés jurídico en el predio del que está pidiendo información. Entonces, por eso yo decía, mi discusión viene con lo que está pasando en Mérida, si valdría la pena pensar que los catastros son registros de acceso público y que por lo tanto se podría tener acceso a la información y no pueden alegar confidencialidad si yo quiero ir a pedir información de un predio que voy a comprar y ellos están bien sus impuestos. Porque finalmente para eso está el catastro, para que yo sepa si el predio está bien sus impuestos y cuáles son sus características incluso urbanas, de permisos y de todo por la cuestión que yo vaya a comprar un predio. En Mérida ha pasado mucho que compras un predio y resulta que no tiene restricción al derecho de propiedad y al año siguiente cambian el proyecto de desarrollo urbano y le ponen restricción. Entonces la gente compró el predio para un fin, ya no lo puede utilizar para ese fin. Entonces, finalmente yo creo que los catastros tienen esa función y como yo no lo veo aquí, pero está pasando en Mérida, yo creo que el catastro tendría que... A lo mejor antes de darle la palabra a Gerardo, nada más diría que entonces habría que ver si el concepto que estamos dando de registro público es o no es suficiente para estos propósitos, ¿no? Es la misma disposición que estaba antes, ¿no? La misma redacción de la ley vigente. Sí. Sí, es, y no quedó claro. Yo también muy rápido para responder. Perdónenme, pero es que Gerardo lleva un ratote pidiendo la palabra. Gracias. Bueno, creo que sí sería muy interesante el que se incluya en la ley. Incluso les diría que podría ser de avanzada frente a la propuesta que están generando otras organizaciones como Artículo 19, todos los conozco porque aparte son los principales promotores del Open Data. Entonces, además hay otro proceso que está en camino, que se ha hecho andar desde hace 6 años, me acuerdo. Yo fui a Aguascalientes como representante en su momento de Relaciones Exteriores para echar a andar el catastro nacional y que sea un instrumento público, que es el programa de modernización y vinculación del registro público de la propiedad y el catastro. Y creo que ya debe estar cercano al 80 al 90%, y ahí dicen exactamente los argumentos que los abogados están diciendo: apoyar en la certeza jurídica de tenencia de la tierra, prevenir y mitigar desastres naturales, canalizar apoyos de programas sociales, incrementar recaudación por concepto de impuesto predial, coadyuvar en acciones de seguridad pública, fundamentar la planeación y ordenamiento territorial y mejorar la prestación de servicios públicos. Entonces, este tema del catastro es de avanzada ya en todo el mundo. El IFAI es parte de la iniciativa de gobierno abierto, y en la medida en que los catastros y sus bases de datos se puedan convertir también en formato CSV de acceso público, pues también la sociedad puede avanzar en la generación de aplicaciones digitales que generan bienestar a la sociedad. Entonces, sería de avanzada el que estuviera puesto de que es una obligación que sea público, incluso adelantarnos en el apartado que tienen de gobierno abierto, que debe ser incluso tener los formatos de acceso fácil, como ya de libre acceso, salvo en las excepciones que establezcan por seguridad para las personas, la seguridad del Estado y la seguridad nacional, este tema. A mí me preocupa algo,
el Consejo de Seguridad Nacional tiene por mandato que todos los enlaces de seguridad establezcan anualmente el catálogo nacional de infraestructura estratégica del país. Les tengo una mala noticia, al menos en Estados Unidos, todavía no lo sé para el caso de México, no hay datos, pero en Estados Unidos consideran aún del 100% de instalaciones estratégicas, el 70%, entre el 60 y 70% son instalaciones privadas, ¿no? O sea, allá ha avanzado mucho más la privatización, allá las cárceles son privadas, por ejemplo. Entonces, claramente hay zonas, hay instalaciones que no puede darse de manera fácil, pues los mapas, ¿cómo se llaman? Los planos de construcción, porque estás violando la seguridad nacional. Entonces yo lo pongo sobre la mesa de que solamente se haga y salvo en aquellas excepciones que establezca la ley. Okay. Francisco, tú querías... Y nada más rapidísimo, y estoy de acuerdo con el tema de Francisco, este país tiene una situación particular, que este tema, pues sí, yo lo comenté en la primera sesión, el tema de los padrones sociales está vulnerando a la vida de las personas porque saben el día, el lugar y el nombre y cuánto recibe la gente por programas sociales. Y la delincuencia organizada los asalta sabiendo de que van a recibir ese día depositar a su tarjeta de débito esa información. Gracias. Gracias, Gerardo. Ale, gracias. Perdón. Una pregunta, si el proyecto de ley, o si ya es ley, no lo sé, de la homologación y armonización registral, ¿no?, que se aprobó en agosto, incluye algo de esto, que era una homologación catastral. Eso era lo que estábamos buscando. Se aprobó en Cámara de Senadores en agosto. Conozco si se aprueba en Cámara de Diputados, pero uno de los principales objetivos era justamente hacer una homologación de criterios. Entonces, la pregunta es, otra vez, ¿qué tanto se resuelve todo esto? ¿Y qué tanto se resuelve en las legislaciones que se están aplicando de manera específica? Porque esto sí es una preocupación desde, ¿no?, la reforma agraria de los 90, entonces, pero hay un avance en tratar de generar criterios homogéneos en términos de catastro, y eso va a meter en cintura sí o sí. Entonces, nada más es una pregunta de si esto se avanza, se ha hecho, se ha trabajado, por ejemplo, en esa iniciativa. Si es así, a lo mejor ahí es donde se debería de trabajar. No sé. Yo ha habido intentos de homologar registros de la propiedad y registros de comercio y garantías mobiliarias, prendas y desplazamiento de la posesión, inmuebles, desde mitad de los 90. Yo he trabajado en esos proyectos. No hemos logrado hacerlo porque no nos ponemos de acuerdo 32 entidades federativas. Tampoco quiero decir que la recentralización que estamos viviendo en todos los órdenes de la vida económica, política y social del país sea lo indicado. Las tecnologías son las que vienen a resolver esta controversia, no la recentralización y la aplicación de la regla de oro, que es el que tiene el oro pone la regla, ¿no? Yo quiero que cuando se sitúen en materia de registros piensen con noción de mercado, no nomás con noción de protección de datos, porque de pronto estamos, y me voy al extremo ahora, ¿no? Tenemos que tener nociones de mercado y saber que la información que es pública sirve también para la toma de decisiones y sirve a los particulares. Si ustedes van a meter un vehículo usado, ¿sí?, inmediatamente van a la placa y ven cómo anda en el pago con la pura placa. En el Distrito Federal, no sé si en el Estado de México, el Distrito Federal puede inmediatamente saber cuál es la situación del vehículo, ¿no? Por lo menos en pago de si tiene multas, si tiene las tenencias pagadas, etc. Creo que la información de los registros públicos tiene un valor en el mercado para facilitar las transacciones entre los particulares. Nos deshacemos de los gestores. También sabemos a qué atenernos. Les voy a poner un ejemplo. Me tocó ser el abogado en una transacción de una venta de un departamento. La familia que estaba vendiendo el departamento lo había realmente lo habían puesto por debajo de su valor. Uno que valía 3.5 lo habían puesto en 1.8.
¿Cuál era el objetivo? Pues evitarse el pago del impuesto de explotación de dominio. Una vez que el departamento tomó, digamos, cierto valor, la persona pretendió otra vez ponerlo subvaluado para efectos de facturación, pero la siguiente persona que llegara iba a tener que pagar mucho más, porque ahora ya hay impuestos a partir de 3.5 millones de pesos, 3.580. El tener esa información y saber que de entrada el departamento estaba subvaluado nos puso en otros términos para negociar, y esa es información pública, el Instituto Público de la Propiedad en la Ciudad de México, nos puso en otra situación para negociar precio, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente ese impuesto que está ahorrando ahorita esa persona lo iba a pagar el siguiente dueño. Entonces, son aspectos de toma de decisiones que la información pública nos hace inmediatamente ver, tomar para poder negociar y decidir. Entonces, para mí todos los registros públicos son públicos, como los archivos históricos son públicos, son históricos. No importa si ahí había nombres o espías, como que no es nada comisionado del país, espías, una sale de espía que alguna vez a los y nos pegaron un rato en la presa. Pero lo que les quiero decir es, pensemos con noción de mercado en los registros públicos y alejémonos de la visión burocrática del administrador del registro, ¿no? Porque, pues, con todo respeto, la otra regla general o principio de la administración pública es no te metas en mi corralito, ¿no? Ese es el principio. Entonces, no, yo aquí yo digo que pidas permiso. Tenemos que generar, yo creo que, no sé si tengamos más problemas de catastro en otras partes del país, probablemente no, y es un problema aislado. Yo sugiero que en el momento que ese problema se resuelva conforme a criterios de la ley, o del instituto en su momento, no hay otra manera de verlos. No hay otra manera de que los podamos ver que actualmente así funciona. Entonces, si no está descompuesto, ¿para qué arreglarlo? Creo que no se está discutiendo si el registro público es efectivamente público. Creo que si entiendo bien lo que se está discutiendo es si se establece desde una ley general de este nivel las características de la publicidad de la información, en donde sí se mete más a procesos. Entonces, más allá de verlo con una perspectiva o con otra, creo que ese es el detalle que mediante está planteando Miguel García. Mi discusión, mira, es muy simple, le estoy explicando. Si nosotros ponemos la palabra catastro fuera de la información, que no es información confidencial, cualquiera puede acceder, porque hoy en Mérida, para que yo pueda acceder a la información de catastro de un predio, tengo que acreditar que soy el propietario o el interés jurídico. Y eso es absurdo porque yo necesito la información de catastro cuando ya tengo la del registro público para saber si el predio tiene pagado los impuestos, si está hecha la traslación de dominio, si el propietario es el mismo que aparece en el registro público de la propiedad. No me pueden pedir que yo acredite la personalidad jurídica porque entonces ya el catastro no es público. Entonces, como yo en el proyecto veo registros públicos, digo, no pasa nada que metamos la palabra catastro, porque el catastro no es un registro público, pero sí es un registro eminentemente público para poder tener certeza jurídica. Y cuando no está la palabra catastro ahí, los catastros están empezando a entrar en la disposición de que violan datos personales si entregan información a gente que no es el titular de los datos. Entonces eso sí genera un problema, por lo menos en Mérida lo generó, vino un retroceso en acceso a la información. Yo no puedo llegar al catastro en Mérida a pedir información de un predio si no acredito que soy el propietario y tengo interés jurídico. Entonces eso sí se volvió un problema. Okay. Y bajaron mucha información de los portales de internet. Por esa razón. Por esa razón. Pepe, José Roldán quería tomar la palabra, entonces si quieren lo escuchamos y después Edgardo de Protección de Datos nos quiere dar la opinión de la Secretaría, espero, Alfonso. Gracias. Sí, tiene que ver con el tema de las lógicas. La verdad es que yo no sabría dar una respuesta porque no tengo una idea exacta de qué impacto pueda tener que pongamos o no pongamos el catastro.
Y yo creo que aquí tenemos que tomar un criterio, porque igual y puedo poner aquí registro civil, ¿no? Yo puedo ir a pedir el acta de nacimiento de Gerardo y me la van a dar en cualquier mega comercial, ¿no? Sí, eso es muy fácil. Ya vi su IFE. Entonces, eso sucede. Ahora, en el caso del catastro, en el registro público de la propiedad hay lógicas. Tú lo planteaste muy bien, de mercado, y yo creo que deberíamos seguir sus lógicas y sus ritmos. No tengo en este momento manera de calibrar cuál puede ser el riesgo, el beneficio de poner el catastro como una cuestión pública. La verdad es que no, y lo haría casi con el dedo ensalivado, pero para ver por dónde cruzan los vientos. Pero entonces ese es el gran riesgo. Entonces, pero tampoco me parece que pueda ser irresoluble y que el no ponerlo ya por sí mismo nos impida el conocer la información. Claro. Pero para eso están precisamente las fórmulas generales de hacer las pruebas, ¿no? Que también corre en el otro sentido. Es decir, probablemente el hacer todo público por regla general pueda tener algún inconveniente. Entonces igual y valga la pena pensar, simplemente una ocurrencia, el pensar en el proceso contrario. Es decir, si en Michoacán tenemos un problema grave, pues a lo mejor valga la pena para el caso de Yucatán y solamente para ciertos municipios de Tierra Caliente establecer la excepción de que sean públicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión ahí complicada que no se da en ninguna otra parte. Entonces, yo creo que ahí el tema de las decisiones locales y focalizadas pueden ser estos mecanismos que nos dan flexibilidad para ir calibrando las cosas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Gracias. Efectivamente, tratando un poco de resumir lo que se ha comentado desde Federico, Miguel, el propio doctor Roldán, creo que el tema sí pasa, por una cuestión de la definición del alcance de lo que debe hacerse público a través de un registro público, pues es de la propia ley que rige o del acto que debe regir a ese registro público. Es decir, queremos que el registro civil nos haga conocedores de una cuestión de matrimonio, de una cuestión de divorcio, nacimiento, etcétera. Bueno, pues eso se tendrá que ir definiendo caso por caso, y quiero decir en cada entidad federativa y a nivel federal. Entonces, creo que la ley general no es el lugar para definir, esta ley general no sería necesariamente el lugar para definir esa cuestión jurídica. En cuanto a la preocupación que pudiera haber, Federico, en el tema de protección de datos, como armonizar datos personales, digamos, protección de datos con lo que esté en un registro público, creo que ya está dado y esta fórmula nos lo permite. Es decir, se reconoce la existencia de la fuente de acceso público o registro y se permite el acceso público. Eso es perfectamente compatible en nuestra legislación y como en los estándares internacionales, porque luego viene todo un andamiaje jurídico que le da, digamos, certeza al dueño de ese dato, que es, tú puedes consultar con el dato de un registro público, como consultas el directorio telefónico que hoy tenemos a disposición todos, y eso es válido y es posible, pero luego ya cualquier otra cuestión que tú quisieras hacer, llamémosle tratamiento de datos posterior, entonces ya viene protegido por una serie de normas en el terreno de protección de datos. ¿Y a qué voy? El efecto de estar en una fuente de acceso público para efectos de protección de datos personales es uno, que se pueda de entrada utilizar sin requerir el consentimiento del titular. Pero luego ya no significa que si voy a hacer, que pueda hacer lo que yo quiera con ese dato. Eso ya queda dentro de una cobertura que nos da la propia ley, en donde yo debo de tratarlo en el terreno, déjenme empezar por lo básico de la licitud, y tengo que hacer una serie más de cuestiones a cumplir. Como hemos vivido con varios temas, registro público, el registro de la Dirección General de Profesiones, en donde, bueno, sí lo puedo tomar, lo puedo tratar, pero eso no me exime a mí después de dar un aviso de privacidad si ya estoy dándole un uso, sobre todo lo que hemos visto, un uso comercial para determinados fines. Pero entonces, las dos conclusiones que quiero dejar aquí es, si es compatible el tema de datos personales, fuentes o registros públicos, y como les digo, tiene todo un amarre jurídico, y número dos, sí creo que los alcances de lo que debe ser un registro público y lo que debe publicitarse
a través de un registro público ya corre por las líneas de cada definición específica en leyes, entidades federativas y demás, y a eso simplemente se adecuaría lo que dice nuestra definición general de fuente de acceso público, ¿no? Sí, adelante. Nada más es como recuperar una reflexión de cómo esta discusión de esta legislación en particular se mueve otra vez en arenas movedizas. Yo sí quiero hacer más énfasis en que me parece que es fundamental que adicional a lo que se vaya a resultar en esta legislación venga acompañada una serie de notas informativas, no precedentes, sino notas informativas para la construcción del resto de las legislaciones que están en discusión ahorita, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo que esta legislación de homologación catastral, bla, 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 tenía 180 días para emitirse, se aprobó en agosto, se tiene que emitir ahorita. Entonces, esa legislación tiene que ser explícita y clara en el carácter de registro público del catastro a nivel nacional, para que cuando uno regrese a la legislación general en materia de transparencia diga, registro público, no hay lugar a duda. Si hay algún problema en términos de seguridad, en términos del artículo 107 que permite resolver esa situación. Porque uno de los grandes problemas en la evaluación que se ha hecho de marco, no solamente normativo, sino también institucional, es que se resuelven de manera contingente cosas en cada una de las legislaciones, de tal suerte que después el problema son las potenciales contradicciones y cómo se alargan los procesos para la resolución. Entonces, este es un caso que me parece que es muy evidente del problema. Yo con José tampoco sé si meter catastro lo resuelva o no. Lo que sí sé es que tiene que quedar perfectamente definido que es registro público, en la lógica de lo que decía Francisco. Pero eso no creo que sea aquí. Entonces, aprovechar esta reforma normativa que ya está, ahora con tantas cosas que se tienen aprobadas, vaya a saber si no, la ambición de no sacarla en febrero representa algún problema. Pero sí que la ley salga con la nota de, en su nueva ley general de responsabilidades tienen que considerar esto. Su nueva ley general de catastro, no sé cómo se va a llamar, tiene que considerar esto. Para que esta ley, pues nada, se pueda pero incluso yo, ¿no? claro, pero incluso yo diría que hablando de las leyes en construcción, sí es importante entonces considerar que la ley general sea muy clara en lo que es una fuente de acceso público en donde estarán incluidos los registros, y que las leyes locales, haciendo el énfasis que cada ley local necesite, diga catastro o no diga catastro, porque el caso de Yucatán es un tema, bueno, pues entonces lo dirá, pero encuadrará en la disposición que la ley general prevé, ¿no? Que sería un acercamiento hacia la resolución del problema, creo. Sí, adelante. Solamente para comentar el tema del que estamos viendo, que es el tema del catastro que nos convoca Miguel. Queda claro que, sobre todo, deja muy puntualizado desde qué dimensión estamos viendo el tema de los catastros. Esa es, digamos, la excepción al tema de que no es confidencial, y como bien decía también Edgardo, o sea, sí es compatible el tema de las fuentes de acceso público, pero sí dejar muy claro que al final el acceso a los mismos, entiendo yo, pues es a través del procedimiento específico que se establece para ello en la norma respectiva. O sea, no será a través de la vía de la solicitud de información, por el cual yo voy a tener una búsqueda de un acta de nacimiento o la situación de un inmueble en caso del registro público de la propiedad, etcétera, etcétera. Que eso se entiende inclusive, no sé, creo que recuerdo que en el proyecto sí se establece, he leído varios, recuerdo que en el proyecto se establece que si ya existiera un trámite específico para el acceso a la información en determinados lados, se le tendrá que orientar al particular para que acuda a solicitarla. En esa dimensión estamos. Yo entiendo la preocupación de Miguel, que ya no está dentro de una solicitud de información, sino dentro tal vez de la participación del órgano garante sobre la protección del dato o no en un registro de fuente de acceso público. Sí, pero sí sería importante que la ley general Sí, pero previera claramente que no es confidencial, porque sería contrapropuesto sí, al propio yo hablo origen del caso registro, del ¿no? predial. Aquí lo que quiero llegar es más a ese punto, es al final el acceso a la fuente o al registro público va a ser en términos de las disposiciones respectivas. Eso no significa que yo como órgano garante me pueda yo sentar en el tema con la autoridad competente para definir, por ejemplo, que me siempre me ha preocupado el tema
de los registros civiles, que tendremos que entrar a esa discusión y tendremos que entrar a otro tipo de registros. A mí me queda muy claro el registro público de la propiedad. En el caso de lo que comentaba bien Alejandra Ríos, si hubo una discusión en el artículo 73 constitucional para agregar una fracción y uniformar el tema de los registros públicos. Sí. ¿Qué se decía en aquel entonces en la discusión? Diversidad normativa en la regulación de la materia registral. Desconocimiento práctico de la materia registral por parte de los gobernados, trámites de discusión lentos y sistemas de accesos ineficientes, tecnología inadecuada, unos utilizaban todavía el tema de papel y otros ya folios electrónicos, capacitación adecuada del personal directivo y operativo, problemas de visión por parte de las autoridades locales, evolución desigual y un tema importante que aquí se ha venido comentando, el sistema registral está desvinculado de los sistemas catastrales. Y eso era lo que se decía, hay una desvinculación también entre los registros públicos y la actividad catastral. Y se señala, bueno, el sistema de registros de la propiedad documenta la propiedad legal, mientras el catastro registra las características físicas y identidad de los límites. Pero particularmente el tema catastral tiene una finalidad fiscal para los municipios. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y perdón que lo haya yo referenciado. No corresponde la ley general en una definición que corresponde en un debate, ni siquiera en un tema de la ley de transparencia local, sino en un tema de la naturaleza jurídica del catastro como tal. ¿Qué es el catastro? Que fue lo primero que nosotros resolvimos en una resolución. ¿Qué es el catastro? Yo tuve que tener una audiencia con el sujeto obligado más allá de la normatividad, porque uno de los problemas que se tiene es que en algunos se regula vía acuerdo del presidente municipal, otros lo tienen en su bando municipal y otros lo tienen en un simple acuerdo recientemente emitido ayer a la luz de una solicitud. Ese es el problema del catastro. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Tiene o no tiene la finalidad de fuente público? ¿La tiene o no la tiene? Esa es una definición que yo no sé si se tendrá que dar a la luz de la Ley General de Transparencia, a la luz de la reforma a las leyes locales de transparencia, o en un momento determinado como órganos garantes, oye, vamos a definir la naturaleza jurídica del catastro. ¿Es una fuente de acceso público o no? Y no siempre necesariamente, y que yo quiero seguir diciendo, que porque sea una fuente de acceso público o un registro público, necesariamente todo lo que está ahí es público. Yo seguiré insistiendo que en su momento determinado, en el caso de los registros en las actas de nacimiento, pues tú podrás establecer en su normatividad, oye, si es un registro público de acceso público, pero en determinados casos tienes que acreditar la calidad o la identidad para poder acceder a ese documento. Y creo esa es una discusión que se dará a la luz. No creo que tengamos que resolver la problemática del catastro, creo que estaríamos de acuerdo. Pero estoy a favor de que obviamente sí se diga lo de fuente y registro. Creo que estaríamos de acuerdo que lo que compete a la ley general sería el concepto de fuente de acceso público y a partir de ahí las legislaciones locales tendrían que establecer lo conducente. Nos queda muy poco. Perdóname, sí. Me parece importante lo que dijo Cecilia al principio. La misión de la ley es determinar si la información está clasificada o no. Exacto. Entonces, si tiene el carácter de confidencial o no. Creo que la ley cumple diciendo que no tiene carácter de confidencial. Y también garantiza un primer acceso. No es lo mismo que uno solicite información de dos datos a la búsqueda de antecedentes registrales, con lo cual sí te cobran y por eso existen estas disposiciones. Están en nuestro reglamento de la ley, nos las pusimos en aquel momento. Así es. Pensando en el INEGI, pensando en una serie que iba a ser después de alguna manera emulada por legislaciones estatales para prevenir este tipo de cosas y que por servicios que el Estado cobre en sus distintos órdenes de gobierno o áreas de especialidad, pues no fueran gratuitos y no perdieran su razón de ser. Exacto. Entonces, a mí me parece que lo principal está definido, o sea, el carácter que tiene la ley en cuanto a su el catastro o lo que fuera. Sí, la naturaleza, la naturaleza conforme a la clasificación. Creo que podemos jugar un poco en alguna exposición de motivos o dictamen en su momento con los legisladores, para incluir a los catastros y de alguna manera ver cuál era el espíritu del legislador. Siempre hablamos de eso como que fuera algo real, pero bueno, es el espíritu de quienes redactaron la ley para aclararlo. Y sí me parece que debemos dejar a los ritmos, como dijeron ahorita, y a los usos cada registro, y además, si hay datos que van a ser públicos, sí, pero hay trámites y servicios por los que se van a cobrar, como la búsqueda de antecedentes registrables, también, ¿no? Por eso hay que tener siempre ese balance. Sí, exacto.
Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo y hay un tema que además yo no mencioné al principio como un tema relevante, pero creo que vale la pena tocarlo, incluso a la luz de lo que comentó Francisco hace rato, y es el tema de los archivos históricos. Porque la ley federal en materia de archivos prevé ya que hay documentos históricos que pueden contener datos confidenciales, incluso sensibles, y da un plazo de cuidado de estos datos, ¿no? Entonces el tema sería, la realidad es que la propuesta que se hace en el documento que ustedes tienen es una réplica de lo que o de lo que pensamos que sería lo mejor como procedimiento para acceder a este tipo de información por gente que está haciendo una investigación, una biografía y que requiere tener acceso al documento completo. Sí. Pero aquí la gran pregunta sería, o sea, efectivamente se había pensado que nada histórico podía ser clasificado. Ahora la pregunta o lo que nos hace reflexionar bajo la disposición de la ley federal es que nada que esté en un archivo histórico puede ser clasificado, porque lo que prevé la ley federal es que los archivos históricos que contienen información confidencial por el tiempo que tienen de vigencia se queden en el archivo de concentración y no pasen al histórico, de tal suerte que nada que obre en el archivo histórico pueda ser clasificado, pero que sí haya archivos históricos eventualmente con información confidencial, como pueden ser, no sé, los expedientes de un hospital psiquiátrico, que es un caso que tuvimos recientemente, en donde un investigador pedía acceso a la totalidad por una investigación que estaba realizando sobre el tema, y en donde incluso la Ley Federal de Archivos dice que si te acreditan que es una institución de reconocido prestigio y acreditan ciertas cuestiones, es factible que des acceso para que puedan hacer esta investigación. Hay casos de excepción para el acceso en su totalidad, pero cambiaría entonces con esto el tema de que no hay archivos históricos clasificados, sino más bien los archivos históricos como instituciones no tienen información clasificada. Pero lo pongo sobre la mesa para ver qué opinan, porque es un tema que está cambiando, ¿no? Yo quisiera, sobre ese punto, digo, antes no teníamos orden en los archivos, probablemente tampoco lo tenemos ahora. Entonces, en el archivo histórico... Es que tiene la Ley General de Archivos también, la discusión Exacto. está exactamente en este momento. Sí. El punto es, la realidad es que el archivo histórico es todo lo que se logra rescatar cuando los archivos de concentración van a ser tirados a la basura. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de archivo histórico, lo que se valora que debe preservarse y no tirarse. Es una práctica, ¿y por qué? Porque la primera criba de esto la hicieron gente como nosotros. O sea, es decir, gente que estaba prestando servicios o gente que estaba trabajando en una dependencia. No vinieron especialistas historiadores a hacerlo, salvo excepciones, relaciones exteriores, gobernación, etc. Porque había un interés específico. Partamos de esa base. Yo considero que cualquier cosa que sea un archivo histórico pues, debe ser pública, incluidas las personas que aparecen en esos archivos, porque revistieron algún valor que posiblemente en una época una persona especialista consideró que esos metros lineales de papel eran importantes, porque así se mide el archivo de metros lineales. Eso era importante que se preservara para que alguien la conociera y la explotara. Resulta que llega esa persona y dice que no puede, como raro. Entonces, yo soy de la idea de que pongamos una definición clara, si no la ponemos en la ley, que eventualmente pudiese ser resuelta por el instituto que tuviera las bases para resolver y determinarlo mediante una prueba en todo caso. Si hay información sobre Winston Churchill histórica, todos sabemos que se podía tomar una buena cantidad de whisky todos los días, se tomaba puro y así vivió muchísimos años. Revelar eso y la cantidad, y si tuvo o no un padecimiento, pues seguramente sería importante para la ciencia y para aquellos que teníamos una curiosidad de saber cómo le hizo. Interés por emularlo. Para identificar con él posterior. Pero me parece que alegar que su familia, su nieto o su bisnieto, si es que los tuvo, lo ignoro, puede verse afectado por la revelación de esa información y eventualmente le podemos cobrar una sobreprima en su seguro de gastos médicos, pues a mí me parece algo
claro. Entonces, si hay una prueba, si aplicamos una prueba en ese sentido, apliquémosla, digamos, en algo del sentido y del valor histórico también que tiene una situación de esta naturaleza. Sí, antes de darle la palabra a Gerardo que le está pidiendo, nada más haría una precisión en cuanto a lo que dice Ale. Efectivamente está previsto también en la reforma constitucional una ley general de archivos. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación considera, y lo hemos platicado con ellos, que el procedimiento para acceder a esta información histórica con información confidencial debe quedar plasmado en esta ley general por ser una ley de acceso, ¿no? Y la Ley General de Archivos se orientaría más a temas de vigencia documental, organización, en fin, pero no al acceso. Ese sería un primer punto. Y el segundo punto es… Y a la clasificación a lo mejor. Sí, exacto, exactamente. Y el segundo punto que enfatizaría es que los periodos de protección que da la ley de archivos son 30 años para información confidencial y 60 para información sensible, más en protección de los deudos. ¿Me equivoqué? 30 y 70, perdón. 30 y 70, bien, sí. 30 y 70. En la propuesta. No, es vigente la ley. La Ley Federal de Archivos vigente. Y entonces… Ajá, entonces Lo estás poniendo igual, lo homologaste aquí. Lo que estamos haciendo aquí es establecer el procedimiento para determinar un interés público para acceder a esa información, dado que ya se prevé la protección de esa información confidencial. Y lo que quería enfatizar eran los plazos, más bien en protección de los deudos, realmente son de generaciones posteriores por el número de años que se da de protección. Y también enfatizar que esa disposición dice que se quedan en archivos, como decía al principio, en los archivos de concentración, justo para que no pasen a los históricos y que no pierdan como su funcionalidad y su origen o la causa de ser de los archivos públicos históricos. ¿Sí me explico? Entonces haría esos dos énfasis. ¿Cuál es la práctica internacional de temporalidad en estos casos? Pues la Ley Federal de Archivos se estableció atendiendo a la práctica internacional en cuanto a plazos de confidencialidad en archivos históricos, justamente. Pero adelante, Gerardo, por favor. Bueno, me sumo a Francisco, les voy a poner un ejemplo más simpático. Todavía de lo vivo, es Miguel Alemán. Acaba de desclasificarse hace 5 años. Él fue amante de Hilda Kruger, una actriz alemana que le vendía su información al gobierno alemán para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí, o sea, yo me entero por el trabajo que hace el National Security Archive en Washington. Ha habido intentos de académicos muy serios de la Panamericana y de Estados Unidos de querer corroborar esta información con los archivos mexicanos. Pues no existen, ¿no? O son destruidos. Y la verdad es que también cuando se discuten los 4 de seguridad nacional, un párrafo que venía del texto original que propuso el CICER era que el Consejo de Seguridad Nacional emitirá los criterios para la destrucción de información. Afortunadamente en 2004 le pudimos quitar esa redacción en el grupo de especialistas, porque si era una barbaridad, entonces, pero lamentablemente que no haya una ley de archivos actualizada, pues ha generado claramente que se destruyan archivos. Entonces, es un desfase casi de ¿cuánto es? 12 años de la ley de transparencia a estas reformas, en el que se ha destruido una cantidad de información. Cuentan también los mitos geniales de la inteligencia, pues que salieron, ¿cuántos fueron? 6 trailers de doble carga del CISEN antes de la transición democrática, ¿no? Documentado también por Sergio Aguayo. Entonces, creo que me sumo a que el tema de archivos históricos sea público, o sea, porque ya este país merece saber lo que ha sucedido en los últimos años y merece las futuras generaciones saber lo que está pasando ahorita en nuestra comunidad. Sí, alguien. Yo ahí quiero nomás agregar que es bien difícil romper con una tradición. Yo estoy seguro que la clasificación de información en todo momento en un archivo histórico no obedece a la protección de datos, obedece más a de datos personales per se, obedece más a clasificar información como reservada por otros intereses. Y nunca los archivos se han movido a preguntarle a los particulares el derecho a opinar, en este caso, si pueden o no dar la información. No hacen
esa propuesta que tiene, creo que el reglamento de la ley que dice que para revelar datos personales te preguntarás a... Sí, el consentimiento, ¿no? Ajá. El comité, ajá. No se hace tampoco, entonces no hay un ejercicio, por eso en ese punto es preferible definirlos. Ahora, sí voy a hacer una presión, porque el documento que trabajó el IFAI sí tiene una disposición que claramente va en ese sentido, o sea, y que además es acorde con la vigente en la Ley Federal de Archivos, que fue donde pudimos precisarlo en su momento, que es que lo que obra en los archivos históricos no es susceptible de sujetarse a lo que establece la ley, ni para acceso y en consecuencia ni para clasificación. Es decir, el acceso que prevalece es el que tienen los propios archivos históricos, que es el que utilizan los investigadores a través de fichas y en fin, ¿no? Y tampoco, eso supone que tampoco pueden clasificar ya información. Por eso, en congruencia con eso, los datos que eventualmente se consideran confidenciales bajo esos plazos se quedan en concentración. O sea, quiero decir que sí hay una disposición clara que no sujeta a los archivos históricos a la ley de acceso, ni porque puedan ser clasificados, ni porque pueda presentarse una solicitud de acceso y atenderse en los términos del procedimiento que prevé esta ley. Pero por otra parte, dado que si hay una disposición que establece que puede haber datos confidenciales ahí, efectivamente esos se quedarían en el de concentración para que no sean contradictorias las disposiciones. ¿Cuánto tiempo en archivo de concentración? El tiempo que les reste por ser confidenciales. A ver, hay disposiciones que desde el punto de vista de impacto regulatorio causan el efecto contrario. Si nosotros entramos a regular y decir, no, si tiene datos se queda en archivo de concentración, entonces nunca van a pasar a ser históricos. Y corren más peligro a ser destruidos en el archivo de concentración que en el archivo histórico. O sea, según el procedimiento de la Ley Federal de Archivos, están dictaminados ya como históricos, pero como contienen información confidencial se quedan en el de concentración, pero ya hay un dictamen de valoración de tal suerte que no podrían destruirlos y transcurrido el plazo se transfieren al histórico para un acceso irrestricto, ¿no? O sea, eso sí está previsto. Sí, claro, sería el pretexto perfecto para destruir información, pero hay una valoración previa que digamos que protege su permanencia, ¿no? Aún así, me parece que eventualmente deberíamos de ver si podemos señalar un límite de esos archivos en concentración en alguna parte, porque si no se puede quedar ahí toda la vida. Las dependencias van a contratar seguramente empresas que guarden el archivo de concentración. Ley General de Archivos. Sí. Es un esquema que tenemos que cuidar también. Sí, que sea operativo, porque... O sea, el punto no es que estén o no, si ya están dictaminados, pues eventualmente tendría que sacarlos al histórico, no permanecer ahí 20 años, 30 años. Es una cosa que me dificultaría. No sé cómo resolverlo ahorita, pero no sé si es la ley de transparencia la que lo debe. O la de... La de archivos. La de archivos. Nosotros podemos regular la parte de acceso. clasificación. Y de acceso, exacto. Acceso y clasificación, a lo mejor ahí podríamos. Y a la mejor... Porque ya dijo, Sí. por regla general. Y hay un procedimiento establecido específicamente. El tema es que a lo mejor sí es el tema de los plazos sí es un periodo propio de la ley de archivos, porque es por un tema... Sí. Pero bueno, es algo interesante para pensarle más Y que no es el único punto en el que nos vamos a articular. No, estoy de acuerdo. El gran detalle que todo el mundo festejamos, por supuesto, es ahora se tiene que documentar toda la actividad, bla. ¿Cómo se documenta? Eso no se puede meter aquí. Así Tiene es. que especificar en la ley de archivos, porque no es lo mismo, ¿no?, que todo el mundo guarde las fotocopias de lo que ha hecho en la vida, porque a lo mejor esas no son los instrumentos o los documentos legales. Por eso sigo insistiendo que sí me parece fundamental. Sí, tienes toda la razón. Esa nota informativa en la que quede perfectamente claro que se tiene que estar reflexión. Y ahora vamos a ver la plana a la gente que va a hacer la ley de generación, porque está en congruencia de que si esa ley no funciona bien, esa ley no sirve. Pero sí tienen que ser leyes articuladas, sin duda, porque la propia reforma creo que establece ese propósito al hablar de esquemas, incluso de sistemas que tienen que articularse y hablarse entre sí. Entonces no pueden ser efectivamente, casi diría yo que se tienen que dictaminar por el Congreso en los mismos periodos y bajo las mismas discusiones. Así es. Para poder hacerlo, no todo. Así es. Pues no sé si estamos ya por concluir, ya casi son las 2 de la tarde, no sé si alguien quiera agregar algo, si quieran, sí, adelante. Yo más quiero agregar un punto al que me referí
brevemente, pero quiero ahondar sobre él. Hacer balance entre transparencia y protección de datos no es sencillo. Hemos tenido, digamos, todas las versiones por haber, se han aprovechado la protección de datos para no dar acceso y se ha usado también del acceso para obtener datos personales de diferentes personajes de la vida nacional o de cualquier tipo, incluso particulares que no tienen nada que ver. Yo siempre hago este balance y por eso puse el ejemplo de los venezolanos y de Juan Pablo Guerrero y yo, ¿no? En ese momento Juan Pablo pensaba que entre más información hubiera, pues era mejor, ¿no? Y que en realidad la transparencia tenía que arrastrar los datos de las personas. Yo pensaba lo contrario, pensaba que no importa que no fuera información de los particulares, siempre y cuando se diera acceso a información pública. Ese balance es muy delicado, era muy delicado hace 6, 7 años que discutíamos esto y viene siendo más delicado ahora, ¿no? Si nosotros tenemos un Estado que va a filtrar información para poder de alguna manera justificar ciertas acciones públicas, estoy hablando con esto de la parte fiscal, porque no vayan a pensar que fue, híjole, vamos a hacer caso al IFAI, o si ustedes piensan que están totalmente equivocados, ¿eh? Lo que dijo es, vamos a publicar gente para que sepa que tenemos el poder de quemarnos, lo vamos a hacer en ley, y así vamos a tener un mecanismo de control y presión política. Ojo, ¿sí? Estamos en otra situación. No quiero decir que esta siempre vaya a ser la intención, pero puede ser la intención. Cuando hagamos este balance, pensemos que el acceso a la información puede arrastrar datos, pero tiene que arrastrar los datos menos posibles, o únicamente los datos de quienes fueron responsables de esa información a la que está solicitando acceso. Pensemos como si estuviéramos en Venezuela en cuanto a los datos de las personas. Y algún día podríamos estar. Así pensamos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, fijación de precios sin opinión, competencia, modalidades de distribución en los mercados. Y eso, bajo un régimen como el anterior oeste, no hay problema, pero pensemos en otro régimen, que nos va a imponer qué márgenes de utilidad pueden tener las empresas. Es diferente, ¿no? La regulación es para quedarse varios años, no para cambiarse a los 3 años. Entonces, ese balance en la ley debe quedar siempre bien establecido para poder tener acceso a información y no arrastrar siempre los datos de las personas. ¿Cuánta gente no está solicitando información pública para tener datos de las personas? Única y exclusivamente es eso. Entonces, nomás, no perdamos de vista. Sí, correcto. Sí, Miguel, adelante. Yo nada más quería retomar un tema de ayer que no pude tocar, pero lo quería nada más dejar sobre la mesa por cuestiones posteriores, que es el tema de las averiguaciones previas. Veo que en el proyecto establece que se conserva información reservada, los expedientes de averiguaciones previas, carpeta de investigación o su equivalente en trámite o en reserva. Cuando concluyen la investigación puede otorgarse acceso. En versión pública. Esto está claramente entendido, que la conclusión de la investigación es cuando se consigna el expediente. O sea, sí, ayer no, fue un tema ampliamente debatido. Sí, cuando se consigna o cuando se termina el no ejercicio. Exactamente. O sea, cuando concluye la investigación. Nada más era la pregunta, porque si ese es el criterio. Sí. O sea, porque en Yucatán ha habido también un debate grande con el tema de las averiguaciones previas, porque no las quieren dar nunca, ni cuando y realmente el ejercicio del Ministerio Público, la única forma de revisarlo es una vez que se consigne el expediente, ahí debe haber una versión pública. Así es, en ese sentido va. Yucatán parece otra república. Por lo que nos está diciendo Miguel, sí. No es otra, pero digo, tenemos discusiones conceptuales finalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos veríamos, ojalá que todos puedan el próximo jueves y seguimos en contacto. Muchas gracias.